El 1 de septiembre de 1939, el mundo vio horrorizado cómo los ejércitos de la Alemania nazi entraban en Polonia, dando a conocer un nuevo y terrorífico concepto de guerra. La llamaron Blitzkrieg, guerra relámpago, y en menos de 8 meses iba a sumergir a toda Europa en el horror de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál era el secreto de la maquinaria de guerra nazi? ¿Contaban con nueva y devastadora tecnología bélica? ¿O fue simplemente cuestión de una eficacia implacable? Segunda Guerra Mundial. Guerra relámpago. Polonia. Cuando la Primera Guerra Mundial llegó a su fin en noviembre de 1918, Alemania, como perdedora, fue despojada de su industria pesada, su ejército y gran parte de su antiguo territorio. Alsacia-Lorena pasó a formar parte de Francia, Renania se unió a Bélgica y los Países Bajos, los Sudetes a la recién creada Checoslovaquia y el puerto báltico de Danzig fue entregado a Polonia. Al igual que muchos alemanes, la población de estas zonas, principalmente alemana, sintió humillación por la derrota en la guerra e ira por haber sido separada de la madre patria. Cuando Adolf Hitler subió al poder en 1932, se encontró con una nación a las puertas del colapso social y económico, pero estaba decidido a reconstruir su país y vengarse de sus enemigos. Alemania, que había sido una gran potencia centroeuropea, solo tenía permitido mantener una fuerza pacificadora de no más de 100.000 hombres, sin tanques, aviones ni artillería pesada. Ante tales recortes, la industria pesada alemana se había hundido. Públicamente, Hitler insistía en que Alemania se atendría al Tratado de Versalles, el tratado de paz de la Primera Guerra Mundial. Pero en claro desafío a las sanciones internacionales, emprendió la reconstrucción del ejército alemán como primer paso de un plan a largo plazo para recuperar los territorios que Alemania había perdido. Si Adolf Hitler quería que sus planes de conquista tuvieran éxito, debía llevarlos a cabo lentamente, con cuidado y en secreto. Hitler sabía que si sus intenciones llegaban a ser del dominio público, Alemania corría el riesgo de ser invadida por Francia y Gran Bretaña. El alto mando alemán entendía que el restablecimiento de una Alemania fuerte requería, en primer lugar, un programa de rearme a gran escala y, en segundo lugar, una estrategia militar que permitiera a Alemania vencer a sus enemigos con rapidez y decisión. Entre 1914 y 1918, los ejércitos de Europa y Gran Bretaña habían estado atrapados en un punto muerto altamente perjudicial. La terrible guerra de trincheras había llevado prácticamente a la bancarrota a todas las naciones involucradas y había costado la vida de casi 8,5 millones de hombres. Hitler quería pasar cuentas por las pérdidas de Alemania, pero debía evitar los errores catastróficos cometidos en la última guerra. Mientras Hitler pactaba en secreto con los industriales alemanes, el Estado Mayor empezaba a concebir tácticas de batalla nuevas y mejoradas. El jefe del ejército, el general Hans von Seeckt, escribió un informe describiendo un plan audaz. El futuro de la guerra depende enteramente del uso de armamento móvil, cuya actuación será decididamente más eficiente con la ayuda de la aviación. Aunque este concepto tenía sus orígenes a mediados del siglo XIX, este informe marcó el inicio de la Blitzkrieg moderna. En teoría, las unidades de transporte motorizadas podían llevar suficientes alimentos y combustible para abastecer a todo el ejército en combate durante una campaña de una semana. Esto debería permitir al ejército penetrar en territorio enemigo sin tener que depender de un abastecimiento constante de provisiones. El plan parecía ideal,
Debido a las sanciones internacionales y a la falta de recursos naturales, Alemania no podía permitirse una guerra prolongada. Importaba el 90% del estaño, el 70% del cobre, el 80% del caucho y el 75% del petróleo. Si se podía hacer una guerra y ganarla, con una serie de enfrentamientos breves y rápidos como el Rayo, quizá Alemania tendría una oportunidad. Todo se reducía a una cuestión de tiempo.